la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, estamos nosotros en una serie llamada La Fe. Hoy entramos a nuestra lección número 12 y estamos nosotros en una parte de esta serie que se llama Los 5 enemigos de la fe. Hemos hablado acerca de esto y hemos hablado que nuestro primer enemigo es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción a la vida de cada persona, a la vida del creyente, aún incluso a la vida del no creyente. La falta de información va a traer destrucción a tu relación matrimonial. Si tú no te preparas para tu matrimonio, tú estás destruyendo tu matrimonio. Si tú no te preparas para cómo ser un buen padre, tú estás destruyendo la vida de tus hijos, porque no te estás preparando. La falta de conocimiento en cualquier área de tu vida va a traer atadura, va a traer tinieblas, va a traer destrucción, cautividad y va a traer muchas veces la muerte. No vas a poder disfrutarla. El amor desvanece, la felicidad se evapora. Y no porque realmente ellos se deshagan, sino simplemente porque nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de preparación en esa área específica va a causar que nosotros seamos cautivos de las tinieblas. También habíamos visto nuestro segundo enemigo era acerca de la duda y habíamos dicho que la duda es algo que nosotros tenemos que quitarla de nuestras vidas y la duda viene por la falta de conocimiento. La duda viene porque no estamos bien informados. Una persona duda de alguien porque no conoce completamente a la persona o porque no conoce completamente el concepto del tema que se está tratando y tiene dudas en cuanto a esa área. Luego estuvimos hablando la semana pasada acerca de un tercer enemigo de la fe, que es el temor. Y habíamos estado hablando en el temor. A ver, veamos si está conectado. Ok. Muy bien. Habíamos estado hablando en el temor, que el temor es una fuerza espiritual negativa. Y este temor no proviene de Dios. Este temor hemos dicho que proviene directamente desde el infierno. Y el temor, como es una fuerza espiritual negativa, ella es opuesta a la fe. Nosotros estamos estudiando acerca de la fe y es importante conocer estos enemigos. Y este enemigo, que es el temor, es un espíritu negativo. ¿Y qué es el temor? Bueno, el temor, como hemos visto la semana pasada, el temor es un sentimiento, ¿no?, anticipado de pérdida. Antes de que ocurra, ya lo estás presintiendo, ya lo estás escuchando, ya lo estás sintiendo. Es un sentimiento anticipado de pérdida. Hoy es una información, habíamos dicho que el temor entra a través del oír la información o a través de ver la circunstancia. Entonces la circunstancia nos habla y nosotros nos atemorizamos y escuchamos el reporte del doctor, el reporte del médico. Nos dicen: señor, señora, usted está enferma de tal cosa, pero vamos a verificar nuevamente con otro examen para ver si es cierto y descartar aquellas cosas que estamos nosotros pensando. Y entonces cuando tú sales de ese salón, cuando tú sales de esa reunión con el doctor, tú sales ya con el temor a la puerta, tocando tu mente fuertemente, diciéndote: te vas a morir, te queda poco tiempo, ahora vas a perder a tus hijos van a perder a su madre o a su padre, y ahora ¿qué vas a hacer? Y viene el temor anticipadamente, un sentimiento de pérdida. Aún no ha ocurrido, pero vienen esas palabras, esos pensamientos a tu corazón. Y si tú dejas entrar el temor a tu corazón, entonces la fe se va.
porque el temor es todo lo contrario a la fe. Así como la fe viene por oír una información, dice la Escritura, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. O sea, por oír una información que Dios nos ha dado, la fe viene a nuestra vida. Así también el temor viene a nuestra vida cuando nosotros oímos esa información y dejamos que esa información entre a nuestros corazones. Por eso es importante leer este maravilloso libro. Dile a la persona que está a tu lado, es importante leer la Biblia. Sin ella somos débiles. Si no leemos la Biblia, seremos personas débiles en la vida. Personas que pronto estaremos sufriendo consecuencias porque el diablo no va a perdonarte tu ignorancia. Él se va a aprovechar de tu ignorancia. Él se va a aprovechar de tu falta de conocimiento en la voluntad de Dios. Él se va a aprovechar de las dudas que tú tengas incluso de Dios. Y aunque mucha gente dice, yo creo en Dios, déjame decirte, el diablo también cree en Dios. Pero el diablo no puede recibir las cosas de Dios, solo el hombre, nosotros podemos recibir las cosas que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. El temor viene, es un sentimiento de pérdida anticipado. Hemos dicho la semana pasada que la fe es la fuerza espiritual positiva de Dios y la fe recibe las cosas deseadas. La fe recibe aquello que Dios ya nos ha otorgado en Cristo Jesús. Su palabra dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y Él nos ha sentado, dice, en lugares celestiales, y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento en Cristo Jesús. Ya hemos recibido cosas de parte de Dios, pero a veces no sabemos las cosas que Dios nos ha dado porque nos falta conocimiento y no hemos venido al libro de información donde está la fuente del conocimiento y no sabemos su voluntad. Y cuando tú no conoces su voluntad, entonces estás en falta de conocimiento, viene la duda a tu vida y por ende el temor viene con fuerza al creyente o a la persona y le dice, hasta aquí se acabó tu vida. Y la persona deja que el temor entre a su corazón y hemos visto que en Proverbios dice, lo que el hombre teme, eso le va a venir. Lo que el hombre teme, eso va a vivir. Y la fe es contraria al temor. La fe es una fuerza espiritual positiva o la fuerza espiritual de Dios, pero el temor es la fuerza espiritual negativa, la del diablo, y el temor hace que tú recibas las cosas que no deseas. La fe hace que tú recibas las cosas deseadas, pero el temor hará que tú recibas las cosas que tú no deseas experimentar. Quiero continuar con el temor porque no pude terminar la semana pasada y quiero hablarte a través de la Escritura. Por favor, quiero invitarte a 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. El temor, cuando entra a tu corazón, cuando entra a tu hogar, va a paralizar tu hogar, la va a detener, la va a estancar. Va a paralizar tu vida personal, tu vida espiritual, va a paralizar tu economía, va a paralizar todo tu vida y va a afectar no solo tu vida, sino la vida de los que están alrededor tuyos. Eso hace el temor. El temor tiene un propósito de venir a la vida de una persona. Número 1, paralizar a la persona. Número 2, quitarlo de la tierra, porque si tú temes, lo que tú temas te va a acontecer. Y 1 Samuel capítulo 17, hay un gran ejemplo aquí en la cual quiero decirte de lo que el temor hace. En el versículo 23, por favor, de 1 Samuel 17.
Dice la Escritura. Dice, mientras él hablaba con ellos, aquí David está conversando con alguien y dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, o sea, estaba el pueblo de Israel y estaba el otro pueblo enemigo, y dice, se ponía en medio de los dos campamentos, y que se llamaba Goliat, ya conocen el gigante Goliat, el filisteo, que era el que representaba a los filisteos, dice, de Gad, dice, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Dice que hablaba este gigante las mismas palabras, diga la persona que está dice, las mismas palabras. Ok. No había cambiado el panorama de las palabras, no había cambiado el argumento, eran las mismas palabras. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, en otras palabras, este gigante que se puso en medio de los dos campamentos, cuando hablaba las mismas palabras, o sea, este hombre hablaba palabras que producían temor en el campamento del pueblo de Israel. Este Goliat se paró en medio y comenzó a hablar, solamente hablaba palabras. Y esas palabras que el pueblo oía, causó temor en ellos, que ellos, de acuerdo a la escritura y de acuerdo a este capítulo, a la historia que se está narrando, se quedaron paralizados 40 días en ese lugar. 40 días no pudieron avanzar hacia adelante, se quedaron ahí, estancados, paralizados de miedo y de temor. Este pueblo, que era el ejército de Dios, guiado por un rey llamado Saúl, que ya había peleado algunas batallas, dejó que el temor inundara su corazón y por ende el corazón de todo el pueblo. Él tuvo temor. No hubo quien pudiera enfrentársele. Y ustedes conocerán la historia de David. David vino al encuentro. David salió y David dijo palabras de fe. ¿Quién es este incircunciso, ¿no?, que viene, dice, a perturbar a los escuadrones del Dios viviente? Y él le dice, hoy, dice, ¿no?, hoy tu carne va a ser carne para todas las aves. Hoy Jehová te entregará en mis manos. Y lo que él mencionó, así ocurrió. El temor, amado hermano, causará que tú te alejes o corras lejos del gigante. Pero el hombre de fe hará que tú corras hacia el gigante y le cortes la cabeza. Mucha gente corre de los problemas. Mucha gente deja los problemas sin resolver. Y piensan que alejándose del problema solucionan las cosas. Porque tienen miedo, tienen temor de poder avanzar. Como el pueblo de Israel. Querían avanzar, pero salía este paladín y hablaba sus palabras de miedo y de temor, y todo el pueblo se volvía para atrás. Y no podían avanzar. 40 días estuvieron ahí paralizados. Pero David no. David no corrió del gigante. David corrió hacia el gigante. Y la escritura dice que el Goliat cayó y David agarró y cortó su cabeza. Cuando hay temor, tú corres. ¿Por qué hay divorcios? Porque hay temor. ¿Por qué la pareja deja a alguien? Hay temor. Hay temor anticipado de pérdida. Y el temor te hace hacer cosas. El temor te hace hacer cosas. Hay incluso personas, creyentes, que tienen temor de que Dios los va a castigar. Y por el temor hacen cosas que no son en fe, son en temor. Ya hemos visto la historia de Job la semana pasada. Quiero que vayamos a Proverbios 10:24. Proverbios capítulo 10,
versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Dice la Escritura, Proverbios 10, 24. Lo que el impío teme, ¿qué dice? Eso le vendrá. ¿Qué temes? ¿Tienes un sentimiento de pérdida anticipadamente? ¿Tienes ese sentimiento que dice, no va a funcionar? ¿Tienes ese sentimiento que dice, no va a arreglarse nada? Viene ese sentimiento que dice, todo va a seguir igual. Antes de que des incluso el intento de querer mejorarlo, ya viene ese sentimiento anticipado. No va a funcionar. El temor llega a la puerta. Y como dice, no va a funcionar, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos escapamos, nos corremos lejos del gigante, lejos del problema. Y lo único que estamos haciendo es simplemente posponer el problema para más adelante. Porque tarde o temprano, el mismo problema se va a presentar nuevamente en tu vida. Pero los hombres de fe, como dice la Escritura, pero a los justos, ¿cuántos justos hay aquí? Les será dado lo que desean. Somos gente que avanza, les dije al inicio, no somos gente que retrocedemos. Somos gente que avanzamos porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de entre los muertos, y dice la Biblia que Dios manifestó la magnificencia de su poder levantando a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que está dentro de tu corazón si tú lo has invitado a Él como el Señor de tu vida. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, somos sellados, Él está dentro, hay una persona sobrenatural de nosotros que nos lleva continuamente a avanzar, nunca a retroceder. El problema es que muchos creyentes no avanzan, es porque oyen al Espíritu Santo y no lo obedecen. Oyen al Espíritu Santo y se hacen de la vista gorda. Dicen, no, eso no es para mí, ese es para el hermano que está al costado, eso no es para mí. Dile a la persona que está a tu lado, es para ti, dile. Algunos dicen, qué bueno que vino el hermano o la hermana fulana y tal. Justo el pastor predicó para ese hermano, dice, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, están hablándote a ti, dile. Están hablándote a ti, dile. Somos gente que avanzamos porque hay una persona sobrenatural en nosotros, el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que nos hace recordar las cosas que Él nos ha hablado, que incluso nos dice lo que vendrá mañana, que incluso nos dice lo que va a ser nuestro futuro, cómo va a ser. Ese Espíritu Santo que está en nosotros quiere alumbrar nuestro camino para poder caminar sin tropezar. Ese mismo Espíritu Santo que Jesús, que sacó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que opera en nosotros al darnos palabra, fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestra vida para avanzar por en medio de los problemas que puedan presentarse. Solo que muchas veces no conocemos al Espíritu Santo. No sabemos quién es. No sabemos cómo trabaja, cómo funciona. Y como no lo sabemos, falta de conocimiento, ignoramos estas cosas y muchas veces fracasamos. No porque Dios quiere que fracases, sino porque tú realmente no estás buscando información que te va a ayudar a seguir creciendo. La Biblia dice, lo que el impío teme, eso le viene. Pero a los justos les será dado lo que desean. Porque tenemos a alguien en nuestras vidas. Y Cristo Jesús, que está en nuestros corazones, Él ha hecho de nosotros gente victoriosa. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera.
Él nos ha hecho victoriosos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿por qué no somos victoriosos en esas áreas? Porque no conocemos, no sabemos información. Porque muchas veces oímos al Espíritu Santo, pero no le hacemos caso. Pensamos que es un pensamiento nuestro. Y por eso es que le desobedecemos muchas veces. Cuando Él te dice, levántate, vamos a orar. Te levanta a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada y no tienes sueño, ¿no? Él te está levantando para que puedas orar. No te está levantando para que prendas la televisión. Te está levantando para que ores. Te está levantando para que puedas leer las Escrituras. Él te está despertando. ¿A cuántos le da despertar el Espíritu Santo en la madrugada? No, y ustedes no pueden dormir y quieren dormir, no pueden conciliar el sueño. Ponte a orar, porque Él te está levantando para orar por ti, por tu familia, por tu hogar. Él nos levanta temprano, de madrugada te buscaré. Él desea tener contigo una comunicación íntima. O muchas veces te vas a levantar con un pasaje de la Biblia. Él pone el versículo y te levanta. No sé qué significa Juan 3:16. Y vas a la Biblia y dices, wow, Dios nos habla. Dile a la persona que te dice, Dios te habla, dile. Solo que no nos damos cuenta. Y cuando no tenemos la información necesaria, el temor viene y destruye nuestra vida por la falta de conocimiento de la verdad y la falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Mucha gente es destruida porque desconoce la voluntad de Dios. Las parejas se unen, hablo a los solteros porque esto no es para los casados. Los solteros se unen y dicen, pastor, ya me he comprometido con la hermana fulano de tal o con el hermano fulano de tal, pero estamos buscando la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. Has cometido el tremendo error de tu vida. Antes de comprometerte con alguien, debes de primeramente saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Jóvenes que están aquí, están creciendo y eso es inevitable. Tarde o temprano van a decir, pastor, mi corazón palpita por la chica o por el chico fulano de tal. Y lo sé. Va a ser normal. Lo anormal sería que a temprana edad ustedes lo hagan. Todo tiene su tiempo. Amén. Jason, todo tiene su tiempo. Es que mi corazón palpita. Todo tiene su tiempo. ¿Ok? Y cuando hacemos las cosas a su tiempo, es de bendición. Amén. No es que me junto para recién buscar la voluntad de Dios. No. Busco la voluntad de Dios primero y luego sé si es la chica o el chico que Dios quiere. Y te digo, si es incrédulo, no es la voluntad de Dios. Si es una persona que no conoce de Dios, no va a la iglesia, no ha nacido de nuevo, deséchalo. No sirve para tu vida. ¿Por qué no sirve? Porque tu suegro va a ser el diablo. Porque es una hija del diablo. ¿Ok? Y si es una hija de Dios o un hijo de Dios, pues tienes que buscar la voluntad de Dios para saber si lo es. Dice la Escritura en Salmos 34:4. Salmos 34, versículo 4. Si no hay conocimiento, entonces vendrá la destrucción, porque vendrá el temor y te hablará. Le digo por experiencia a los jóvenes, si ustedes no saben qué es la voluntad de Dios, van a estar atados muchos años. Sus vidas van a ser atadas a alguien que no se lo merece. Y van a ser destruidos emocionalmente. Lo digo por experiencia. Estuve atado 7 años de mi vida a alguien que no era la voluntad de Dios. Y tuve que renunciar. Me dolió, pero tuve que hacerlo por mi bienestar. Por el bienestar de muchos. Déjenme decirles algo. Si no hubiera hecho eso, hoy no estuviera aquí con ustedes. Esta comunidad no hubiera existido. Pero porque fui obediente a Dios, es que hoy puedo estar aquí con ustedes y hoy pueden ver que esta comunidad existe
gracias a la obediencia que continuamente uno viene ejerciendo hacia Dios. Amén. Salmos 34:4 dice lo siguiente: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuándo se va el temor? Cuando oyes a Dios, cuando buscas de Dios, cuando buscas la información de Dios, la información viene y por ende la fe viene y la fe echa fuera el temor. Porque estoy buscando de Dios, estoy buscando información de Dios en todas las áreas de mi vida, sea sanidad, sea economía, sea pareja, sea matrimonio, sea mis hijos. Cuando buscas la información, cuando buscas al Señor a través de su palabra, en cuanto a esa área específica, la fe viene. Y dice la Escritura: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es importante la información de la palabra de Dios. Es vital en nuestras vidas. Anhelamos continuamente leerla diariamente porque ella hará que nuestras vidas puedan ser fortalecidas y ella hará que el temor sea esparcido y se vaya. Proverbios capítulo 1 versículo 33. Proverbios capítulo 1 versículo 33. Proverbios capítulo 1 versículo 33. Y aquí hay una información muy vital para cada uno de nosotros. Dice: mas el que me oyere, nuevamente, Proverbios 1:33, mas el que me oyere, dice, habitará o vivirá o caminará, vivirá confiadamente. El oír la voz de Dios, el oír la información de Dios que Él tiene en su palabra para cada área de nuestra vida, hará que tú puedas vivir confiadamente. Pero vamos a decirlo lo contrario: mas el que no oye la voz de Dios o el que no quiere oír a Dios, no vivirá confiadamente, sino vivirá con temor, porque lo contrario a temor es confianza. Y si tú no oyes la voz de Dios, entonces vas a vivir atemorizado, no vas a vivir confiado. Muchos aquí están presentes y pueden oír lo que Dios les está hablando. No es solamente recibir lo que se habla, es aplicarla a nuestra vida. El que me oyere vivirá confiadamente en la tierra. Somos gente que caminamos confiadamente. Vivimos en la tierra porque conocemos que la voluntad de Dios es su palabra. Y en su palabra descubro lo que Él tiene y quiere para mi vida. Y en su palabra descubro que es la voluntad de Dios que yo viva una determinada cantidad de años, 80 años. Él ha determinado para nosotros, para vivir en la tierra. No puedo irme antes de tiempo. No puedes irte antes de tiempo hasta que no termines tu propósito y cumplas su voluntad aquí en la tierra. Un día podrás decir como Pablo dijo: he terminado mi carrera. Pablo sabía cuándo iba a partir. Pablo lo sabía. Y sabía que había terminado lo que tenía que hacer en la tierra. Entonces sabrás, es el tiempo de partir.
no antes de tiempo. Cuando no conocemos la palabra, desconocemos la voluntad de Dios y por ende no vivimos confiados. Cuando la enfermedad toque tu puerta, dile: no está permitido que tú vengas a mi hogar. Su palabra dice que viviré 80 años. Su palabra dice que yo ya fui sanado 2000 años atrás. Y en sus llagas y por sus llagas yo ya fui curado. Pero el temor llega y dice: no, te vas a morir ahora. Esta enfermedad nadie lo ha tenido. Y por ahí nos falta un hermanito o una hermanita que llega, ¿no? Y digo eso porque hay hermanitos ignorantes todavía. Y llega el hermanito, como ocurrió una experiencia donde fui a visitar a alguien. Y la hermanita llega a la clínica y dice: ¿y hermano qué tiene? Y le dice el hermano: el doctor me ha dicho que tengo esta enfermedad. Dice: solamente unos cuantitos se salvan de esta enfermedad. Dice: todos mueren, dice. Y yo, después de haberle dado una cátedra al hermano acerca de la fe para que se levantara el hermano y creyera, la hermanita vino con su duda, ¿no? Y el diablo la utilizó para poder, ¿no?, infundir el temor en él. Así nomás no se sanan esas personas, dice. Y el hermano pues tuvo que tomar la decisión: o creerle a Dios o no creerle a Dios. O creerle que Dios ya lo sanó, o no creerle a Dios. Aunque habiendo oído la información, muchos de nosotros no le creemos a Dios. Y eso significa, como dice la Escritura: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor de que algo malo le va a pasar. Sin temor de que vas a fracasar. Sin temor de que va a pasar algo negativo en tu matrimonio. Sin temor de ello. Su palabra nos hace vivir confiados. Su palabra nos hace vivir que sí, vamos a poder lograrlo porque Él nos está ayudando. Él está en nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Podemos vivir confiados. Yo vivo confiado sabiendo que cada día Dios alumbra mi camino para yo poder caminar y tomar buenas decisiones en la vida. Digo: Señor, mi vida está en tus manos. Tu palabra me dice esto. Confío todos los días. Confío de que tú me guías mis pasos. Y si me estoy torciendo, tú las enderezas. Porque cada día confío en que Dios está haciendo su obra en mi vida. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está haciendo su obra en tu vida. Dile. Aún no ha terminado su obra en tu vida. Él sigue trabajando contigo. Por eso la Biblia dice: mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. Dios desea que no vivas con temor, porque Él desea que tú continuamente ejerzas fe en Dios para recibir las cosas que Dios ya nos ha dado. Él nos ha dado cosas. Dile a la persona que está a tu lado: dile: Dios te ha dado cosas. Dile: ya te las ha dado. Dile: que no lo tengas no significa que no te lo haya dado. Dile a la persona que está a tu lado: dile: que no lo tengas no significa que no te lo ha dado. Pero si dice Dios que ya me ha dado todas las cosas, ¿dónde está? No lo tengo. Quiere verlo primero para poder creer. Hemos venido enseñando que fe es creer que ya lo tienes, aunque tus 5 sentidos te digan que no lo tienes. Creer significa que ya está hecho. Y si lo puedes ver espiritualmente, entonces lo podrás tener físicamente. Y la persona que está a tu lado, te están hablando. Proverbios capítulo 3, versículo 24, ahí nomás, a la vueltita de la página, dice lo siguiente: cuando te acuestes, no tendrás temor. Nuevamente, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Vivimos confiados en Dios, en su palabra, por la información recibida de Él.
Su palabra dice que Él cuida nuestra vida. Su palabra dice que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Por eso cuando alguien de la casa sale, decimos, Señor, así como se va, así vendrá. Porque conocemos su palabra, conocemos su voluntad, conocemos que Dios desea llevarlo con bien y traerlo con bien. Su acostar será grato, dormirá en paz se acostará, en paz se levantará. Padres, tú que oras por tus hijos, o si no lo has hecho nunca, y ves que tus hijos se levantan con pesadillas, con sueños raros, pon tu mano sobre tu hijo o tu hija antes de acostarse. Dile, Señor, como dice tu palabra, en paz se acostará y en paz se levantará. Por lo tanto, Señor, creo firmemente que tu palabra se hace realidad en la vida de mi hijo o de mi hija. ¿Qué pasa? Que muchas veces los padres no oramos por nuestros hijos. Cuando tú no oras por tu hijo, tú le estás abriendo la puerta al temor. Para que tu hijo tema. Y tiene miedo muchas veces tus hijos. Porque no hay alguien defendiéndoles. Pero yo soy el papá, nadie se mete con mis hijos. Sí, físicamente. Pero espiritualmente, ¿qué? Las pesadillas no es algo físico. Las pesadillas que tienen tus hijos es algo espiritual. Porque en el mundo espiritual tú no estás haciendo nada. Pero deberías hacerlo. Y qué bueno que estás aquí para recibir la información y empieces a hacerlo. Ora por tus hijos. Todas las noches oramos con mi esposa por nuestra hija. Todas las noches. Pastor, ¿usted qué ora? ¿Lo mismo? Todas las noches hay algo nuevo por orar. Siempre pedimos por ella, para que Dios trabaje con su carácter, para que Dios haga su perfecta voluntad, para que Dios abra las puertas. Y siempre declaramos, Señor, así como mi hija se acuesta en paz, así también se levanta en paz. Y no niego que mi hija no haya tenido otra vez por ahí una pesadilla. Vuelvo a orar y ejercer mi autoridad y digo, espíritu inmundo, deja de perturbar a mi hija. No se te está permitido tocar a mi hija. En el nombre de Jesús te vas. Y mi hija vuelve a dormir tranquila. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo autoridad. Estoy defendiendo a mi hija en el mundo espiritual. Y es tu tarea como padre hacer eso. Quizás desconozcas tus responsabilidades de padre. Pero déjame decirte, esa es una de las tantas responsabilidades que tenemos como varones, como cabezas de hogar. Y tienes que orar por ellos. Si no lo haces, lo estás dejando simplemente para que el enemigo pueda hacer lo que él quiere. Y no lo estás defendiendo. Estás huyendo del gigante y no estás yendo y corriendo al gigante para cortarle la cabeza. Porque el temor muchas veces inunda la vida de la persona y dice, pero ¿cómo será eso? ¿Y qué tal si no sé cómo orar? ¿Y qué tal si meto la pata? Falta de conocimiento. Volvemos a lo mismo. Infórmate para que no haya dudas y para que el temor no gane ventaja. Infórmate para que puedas hacer las cosas con toda la plenitud y con toda la seguridad. Proverbios 3:24 nuevamente dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Isaías 54:14 dice lo siguiente. Y dice la Escritura, Isaías 54:14. Quiero que conozcas a Dios. Quiero que lo conozcas como lo conozco yo. Y aún me falta conocer de Dios. No creo conocerlo todo. Conozco una parte de Dios y cada día sigo buscando para seguir conociéndolo. Pero conozco su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Y mira lo que dice Isaías 54, versículo 14, dice lo siguiente. Por favor, todos en Isaías 54:14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. El temor no tiene derecho a acercarse a tu vida.
Pero muchas veces se acerca a nuestra vida por falta de información, porque no conocemos a Dios, porque aún no conocemos su palabra, y por ende la falta de conocimiento trae destrucción, y entonces que el temor se aprovecha y dice: este no sabe nada, vamos a hacerle papita frita. Y viene el temor, golpea tu casa y destruye tu hogar, porque no conoces. Y dice la Escritura nuevamente: con justicia serás adornada. Escuchen, dice: estarás lejos ¿de qué? De opresión. La opresión no es la voluntad de Dios para tu vida. No lo es. La opresión debe mantenerse lejos de tu vida. La razón por la cual la opresión llega a nuestra vida es porque nosotros se lo estamos permitiendo. Es porque nosotros le abrimos la puerta sin querer queriendo por nuestra falta de conocimiento de las verdades de Dios. Y luego dice: estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a tu vida. Porque somos gente que vive confiada en Dios. Somos gente que, a pesar de que vengan las circunstancias, sabemos de que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Que cuando caminamos en la tierra, caminamos haciendo su voluntad, y por ende tenemos el favor de Dios. Cuando camino en la tierra, como ustedes me ven, siempre digo: Señor, esta no es mi obra, esta es tu obra. No es mi gente, es tu gente. No son mis hijos, son tus hijos. Y por ende tú los cuidas, tú los guías, tú haces tu voluntad en ellos. Tú los prosperas, tú haces que ellos suban a un nivel mayor. Tú dijiste bien claro estando en la tierra: yo edificaré mi iglesia, y confío en esa palabra que tú estás haciendo tu obra en cada uno de ustedes. Yo no estoy detrás de cada persona aquí con una vara, con un látigo: ya hermano, tienes que portarte. Yo no estoy de esa manera, porque no fui llamado para hacer ese trabajo. Fui llamado para impartir el conocimiento de la palabra de Dios. Y es Dios quien se encarga en tu vida de hacer los cambios. Es Dios quien se encarga en tu vida levantarte a un nuevo nivel si tú oyeres su conocimiento. Si tú oyeres su palabra, entonces vivirás tranquilo. Y aunque venga la mala noticia, tú vivirás tranquilo y dirás: no, el reporte del doctor no es verdad. Yo he creído que si Dios lo envía, viene sano, viene sana. Ese hijo no es como ellos dicen. Mi hijo, mi hija es una hija bendecida y saldrá sana y sana y sana, como dice su palabra. El temor no se acercará a ti. Versículo 15, escúcheme bien y presten atención. Dice: si alguno conspirare contra ti, si alguien se levantara contra tu vida, si alguien osara perjudicar tu vida, si alguien se levantara para destruir tu relación matrimonial, si alguien se levantara para poder destruir tu economía familiar, si alguien se levantara para destruir tu salud, si alguien se levantara para hacer esto, dice: si alguien se levantara o si alguno conspirare contra ti, ¿qué dice? Yo estoy con él, dice. Dice: lo hará sin mí. Dios no está ahí. Dios no está en medio de esa prueba. No, no y no. Dios no prueba a sus hijos. Cualquier problema que llegue a tu vida, Dios no está metido en ese problema. Cualquier circunstancia mala que te haya venido a tu vida, Dios no ha estado en ese problema. Su palabra es clara y dice: cualquiera que se levantare contra ti, lo hará sin mí.
porque yo no estoy de acuerdo que algo malo te ocurra. Él no está de acuerdo que tu hogar sea destruido. Él no está de acuerdo que tus hijos sean fracasados. Él no está de acuerdo que tu salud sea quebrantada, rota o robada. Él no está de acuerdo con eso. Lo hará sin mí, dice el Señor. Yo no estoy ahí. Se van a levantar, no dice que no se van a levantar, se van a levantar. Por eso quiero decirle a los matrimonios, amados hermanos, casados, no casados, como quieran llamarse, cualquier problema que haya en casa, cualquier dificultad que haya entre ustedes con su pareja, tenlo presente algo, no es tu pareja el problema, no es tu pareja el problema. El problema es alguien que está detrás para destruir tu hogar. Alguien se ha levantado a querer destruir tu matrimonio. Alguien se ha levantado para poder destruir tu relación sentimental. No está Dios ahí. Dios no te está probando. Dios no está examinando tu fe. Dios no está ahí. Lo harán sin mí, porque yo no estoy ahí. Luego dice la Escritura, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y luego dice, el que contra ti se conspirare, o el que contra ti se levantare, o el que contra ti está levantándose para destruirte o dañarte, dice la Escritura, delante de ti caerá. Porque aquel que atente contra mi vida, lo digo por mi persona, no está atentando mi vida, está atentando el templo de Dios vivo. Está atentando contra Jesús que está en mí y soy consciente de ello. Y el diablo sabe muy bien que no me puede tocar, porque Jesús vive en mí. El Espíritu Santo está en mí. Y yo no le permito que venga a destruirme. Y si por ahí oigo, escucho algo, digo, Señor, haz tú tu obra, no yo. Es tu obra, no la mía. Tú estás haciendo tu obra en mi vida. Por lo tanto, el diablo no tiene derecho a destruirla ni a tocarla. Porque sé que tú no estás ahí. No es Dios haciendo eso. Lo hacen sin Dios. Y es el diablo quien se levanta a destruir la vida de la persona. Con el temor. Infunde temor. Y le llega y le dice, es que Dios te está probando. Él quiere ver cuán fuerte eres en medio de la tormenta. Así dicen los religiosos, los que no conocen de Dios, los que no conocen quién realmente es Jesús. Porque si así fuera, Jesús nunca le hubiera dicho a la tormenta, calla y enmudece. Jesús nunca hubiera hecho, porque Jesús hubiera dicho, mi Padre los está probando y Él quiere saber cuánto van a aguantar. No dijo eso. Jesús se levantó y dijo, calla y enmudece. Y la tormenta se cayó. Y les dijo Jesús, hombres de poca fe. Dejaron que el temor inundara sus vidas. Jesús había dicho, pasemos al otro lado, y ellos no confiaron en esa palabra. Pasemos al otro lado. Por ende, déjame decirte algo. Wow. El tiempo corre rápido, Dios mío. Volvamos nuevamente a leer el versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Amado hermano, amigo que nos visitas, no pienses que Dios te ha castigado o te está castigando por algo que tú hiciste. No, no y no. Aquello que estás experimentando nunca provino de parte de Dios, porque Dios no estuvo incluido en ello. De Dios solamente viene lo bueno, de Dios solamente viene lo mejor. Dios tiene por naturaleza la bondad, no la maldad. Dios es un dador de vida y en Él no hay muerte ni separación. Dios es un Dios sanador, no da enfermedad. Dios es un Dios libertador, Él no trae esclavitud. Dios no hace eso. Lo hará sin mí. Quiero que tengas presente
que cualquier situación que venga a tu vida no es porque Dios quiere que tú la vivas, porque muchas veces somos nosotros quienes las permitimos que lleguen, porque no ejercemos nuestra autoridad como hijos de Dios, porque no nos paramos firmes delante del enemigo y delante del gigante para correr hacia él y cortarle la cabeza, sino más bien huimos de él. Tenemos miedo y temor y dejamos que el temor venga y se haga realidad lo que estamos temiendo. Un hombre creyente tenía una canción que cantaba continuamente y lo cantaba en temor. Y era una canción que decía que con mis manos, ¿no?, te alabaré. Y si no tuviera mis manos, te alabaré con mis pies. Y si yo no tuviera mis pies, te alabaré con mi cuerpo. Ese hombre cantaba esa canción continuamente y la cantaba en temor. Y un día, aquel temor que temía de que se iba a quedar sin sus miembros inferiores, él un día, arreglando solo la antena del televisor, salió afuera y un rayo cayó sobre él. Y el rayo alcanzó su vida y desfogó por sus pies. Sus dos pies explotaron. Se quedó sin pies por el temor que él tenía de que ese día llegara. Pero Dios, que es tan bueno y maravilloso, puso personas a su alrededor para poderlo ayudar. Él camina hoy con unas prótesis. Un día nos visitó a la célula que tenían. Yo no sabía la historia de esta persona. Llegó, se sentó, caminaba normal. Se sentó y comienzo a hablar de lo que estoy compartiendo con ustedes, la fe y el temor. Y sin saber la historia de él, al final de la reunión él se me acerca y me cuenta su testimonio, lo que estaba compartiendo. Y me dijo: pastor, le cuento para que usted pueda compartirlo en cualquier momento que usted vuelva a enseñar esta enseñanza. Por eso tomé la experiencia de este creyente. Y él no conocía la voluntad de Dios. Tenía años en la vida cristiana, pero tener años en la vida cristiana no significa ser conocedor de Dios y de las cosas de Dios. Lo que me va a llevar a mí ser conocedor de la voluntad de Dios es venir a su palabra continuamente. Es venir a Él. Venir a la iglesia no te da madurez. Madurez viene a través de la intimidad que pases tú con Él, su palabra. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.